Siendo las 7 de la noche en punto, me es grato iniciar la sesión del día de hoy de estos certámenes que ha organizado, más mejor llamado foros, en nuestra Academia Peruana de Derecho. La idea es que sobre todos los temas más importantes exista el suficiente diálogo, la suficiente oportunidad para tanta gente que quiere escuchar a los expertos en determinados temas, el poder escucharlos verdaderamente en directo para tratar, como Academia Peruana de Derecho, de difundir ideas principistas en defensa de la Constitución del Estado y del Estado de Derecho. El día de hoy vamos a tratar el tema de la Defensoría del Pueblo, que para mí es muy grato porque yo, cuando fui llamado unas décadas atrás para ser miembro de la Academia Peruana de Derecho, se me permitió, como conferencia introductoria, justamente tratar el tema de la Defensoría del Pueblo. Y hoy me es un grato por eso presentar a tres personas tan involucradas con la Defensoría del Pueblo, como son las que vamos a mencionar, y que el día de hoy van a hacer una exposición y luego estoy seguro que podremos compartir algunas de las ideas. Siendo así, le cedo el uso de la palabra al moderador. El moderador va a ser el doctor Osvaldo Junzco, que es secretario de la Academia, así que con él vamos a estar también toda esta noche en la discusión. Tiene la palabra el doctor Osvaldo Junzco. Muchas gracias, doctor Raúl Ferrero. Quiero simplemente destacar que la Junta Directiva actual, presidida por Raúl Ferrero, asumió funciones el 9 de septiembre del año pasado. Entre las ideas y proyectos tuvimos, creo yo, acertadamente la opción de desarrollar foros de conferencias plurales sobre temas de actualidad. Simplemente a manera de recopilación, quiero decirles que entre octubre y diciembre del año pasado se han llevado a cabo 4 eventos, uno sobre conferencias constitucionales, otro sobre el proceso 21, con la asistencia del jefe de la OMPE, la RENIEC y el representante del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Charamé. El 25 de noviembre sobre el marco constitucional y legal de partidos políticos, y el 9 de diciembre sobre las funciones del Poder Judicial, Ministerio Público y Procuradurías Públicas en materia penal. Hemos iniciado el año 2021 con unas conferencias sobre la Defensoría del Pueblo. Y es muy grato comentarles que el día de ayer, que tuvimos junta directiva presidida evidentemente por Raúl Ferrero Costa, ya hemos buscado un programa de foros de aquí a diciembre del ¿no? Son tantos los temas interesantes que estamos viendo la manera de hacer por lo menos 1 o 2 al mes, 2 o más foros. En esta oportunidad me corresponde presentar en primer lugar a Beatriz Merino, en segundo lugar a Walter Albán y finaliza Patrick Gutiérrez. La idea es que cada uno de ustedes exponga durante 15 minutos, ¿no? Con libertad, obviamente, si quieren prolongar un poquito, unos minutos más, lo pueden hacer. Y cuando termina el tercero, cada uno tiene 5 minutos para complementar con algunas ideas o con algunas sugerencias o con algunas, ¿no? Críticas o comentarios a la actualidad que es tan interesante. Y con eso, evidentemente, el doctor Raúl Ferrero concluiría con esta magnífica oportunidad de tener a ustedes presentes. La doctora Beatriz Merino Lucero es actualmente presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo. Se ha desempeñado como presidenta del Consejo de Ministros, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo en el Perú y en América Latina. En el año 2005 fue elegida por el Congreso de la República como defensora del pueblo, habiendo concluido su gestión en marzo del 2011. Cedo la palabra a la doctora Beatriz Merino Lucero. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Quisiera empezar
agradeciendo a los doctores Raúl Ferrero y Osvaldo Kunskov por invitarme a ser parte de la conferencia sobre Defensoría del Pueblo en esta digna Academia Peruana de Derecho. Y saludo también a los ponentes que nos acompañan hoy día, los doctores Walter Gutiérrez y Walter Albán, con quienes compartimos los valores democráticos y el compromiso por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, además de una querida amistad. Hoy nos reunimos para dialogar sobre una institución que marcó un hito en la construcción del Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia en nuestro país, la Defensoría del Pueblo. Y es que observar el proceso de formación de la Defensoría es conocer el proceso de transformación por el que nuestro país ha transcurrido. Por eso quisiera destinar mi intervención primero a desarrollar los antecedentes históricos de la figura del Ombudsman, su acogimiento legal en el Perú, los factores que facilitan la labor defensorial y finalmente mi experiencia personal como defensora del pueblo. Y quisiera empezar recordando mi regreso a las aulas universitarias en este año 2018 como parte del programa de Iniciativa Avanzada de Liderazgo en la Universidad de Harvard. Y este programa reúne 40 líderes para debatir sobre problemas que aquejan a la humanidad durante un año. Durante mi permanencia en Harvard, los integrantes del programa coincidieron en que actualmente la democracia se encuentra bajo ataque. A fin de absolver nuestras dudas, elaborar propuestas de solución, tuvimos la oportunidad de revisar el estudio de los científicos políticos, Steven Levinsky, Daniel Ziblatt, de la misma casa de estudios, quienes a través de su libro Cómo mueren las democracias, analizaron la creciente fragilidad contemporánea de la democracia, los factores que determinan el surgimiento de liderazgos autoritarios en el mundo y cómo esta realidad se replica en diversos países. La idea central propuesta por Levinsky y Ziblatt indica que el ataque actual a la democracia, a diferencia de las estrategias tradicionales, es sutil. Hoy ya no observamos dictaduras flagrantes. La mayor parte de los países celebran elecciones. En palabras de los autores, las democracias todavía mueren, pero por diferentes medios. Desde la culminación de la Guerra Fría, la mayoría de las rupturas democráticas no han sido causadas por generales y soldados, sino por los propios gobiernos electos. El retroceso democrático hoy, dicen los autores, comienza en las urnas. La estrategia vigente utiliza medios legales en el sentido de que son aprobados por la legislatura o aceptados por los tribunales, incluso pueden retratarse como esfuerzos para mejorar la democracia, haciendo que el Poder Judicial sea más eficiente, combatir la corrupción o sanear el proceso electoral. Pero una vez en el poder, los autócratas utilizan el Parlamento, el Poder Judicial y la prensa en contra de sus enemigos y para perpetuarse en el poder. Frente a esta realidad, la existencia y defensa de la institución de la Defensoría del Pueblo constituye una institución esencial para detener ese avance. Aquellos que hemos observado y experimentado el daño que supone el ejercicio ilimitado del poder, sabemos que una población pasiva equivale a una oposición directa contra los derechos humanos y las instituciones que los defienden. Y esa no es una salida viable. Al contrario, es momento de valorar su importancia, recordar su proceso de formación y contribuir en el fortalecimiento de la labor de instituciones que permiten brindar estabilidad al sistema de controles y contrapesos que nos permitan legar a las próximas generaciones, un sistema de gobierno que defiende la soberanía popular. El nacimiento de la Defensoría del Pueblo en el Perú formó parte de un fenómeno global y progresivo. Primero, la institución actual es el resultado de un proceso de evolución que transcurrió por 3 etapas u olas, como las denomina el doctor Alberto Castro, autor del libro Principles of Good Governance and the Ombudsman. La primera ola nació y se inicia en Suecia en el año 1809. Sin embargo, su precursor, el canciller de justicia, existía ya desde el 1719 como una autoridad interna dentro del Ejecutivo, nombrada por el rey para supervisar la conducción de la administración y el Poder Judicial. A medida que la forma de gobierno de Suecia se hizo más parlamentaria, el canciller de justicia se trasladó progresivamente del dominio del Ejecutivo a la esfera del Parlamento. En 1809, la nueva Constitución añadió la institución designada por el Parlamento. Así, la institución se convirtió en un instrumento de control parlamentario
sobre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Al principio, el ombudsman sueco era principalmente una institución de acusación que actuaba por iniciativa propia. Sin embargo, se introdujeron gradualmente varios cambios importantes. El ombudsman fue despojado de sus facultades para enjuiciar a los funcionarios públicos y se convirtió en receptor de denuncias sobre casos de mala administración. A medida que la institución evolucionó, ganó cierta autonomía del Parlamento y pasó a ser un supervisor exclusivamente legislativo a un mecanismo para que los ciudadanos controlaran a las autoridades públicas. Esto constituye la base del modelo que luego fue adoptado por otros países europeos, identificado como el modelo clásico parlamentario del defensor del pueblo, adoptado primero por los estados escandinavos. Los países de la Commonwealth adoptaron el modelo a principios de la década de 1960. El Reino Unido estableció la institución en 1967. El concepto se extendió rápidamente por Europa y los países de todo el continente designaron un defensor del pueblo. En esta etapa, el ombudsman se concibe como un mecanismo para supervisar la legalidad, la equidad y eficiencia de las autoridades administrativas del gobierno. Y como tal, los objetivos generales del ombudsman son la mejora del desempeño de la administración y la mejora de rendición de cuentas del gobierno al público. La segunda ola representó una evolución de la institución, ya que combinó el papel clásico del defensor del pueblo con una dimensión significativa de protección de los derechos humanos. La institución del ombudsman se expandió más allá de la evaluación de las acciones administrativas del gobierno. La institución realizó incursiones en el campo de los derechos humanos en gran parte de la mano con el proceso de democratización, primero en el sur de Europa y más tarde en Europa Central, Oriental y en América Latina. Este modelo del ombudsman de derechos humanos fue adoptado posteriormente por la mayoría de los países de América Latina, incluidos Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el Perú, entre otros. Por último, la tercera ola que describe al ombudsman contemporáneo cumple con una doble función: la protección de los derechos humanos y la promoción de la buena administración. La institución actual, añade Alberto Castro, es el resultado de un proceso de hibridación impulsado por el desarrollo de normas de buen gobierno empleadas como estándares de evaluación. De esta forma, el ombudsman contribuye a desarrollar el contenido legal de los valores asociados a los principios del buen gobierno. El defensor del pueblo aporta así nuevos elementos para mejorar la legitimidad de la administración pública y fortalecer el sistema democrático. Para la América hispanohablante, el referente fue España, país que incorporó la figura en 1981. En el Perú, el primer paso hacia la creación de la Defensoría lo dio la Asamblea Constituyente en 1978-1979, otorgando al Ministerio Público la facultad de desempeñar las funciones del defensor del pueblo frente a la administración pública. Sin embargo, el desenvolvimiento de esta tarea a cargo de un órgano de justicia expuso una seria incongruencia. El órgano estatal titular de la acción penal y en consecuencia de acusar a las personas sea a la vez el encargado de defenderlas. Por ello, la Constitución de 1993 optó por transformar esta situación y reconocer a la Defensoría del Pueblo como un órgano constitucionalmente autónomo. Y para tal fin estableció entre sus atribuciones la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Además, prescribió que la Defensoría cuente con iniciativa en la formación de leyes y goce de legitimación para la interposición de acciones de inconstitucionalidad. El defensor acude una vez al año al Congreso para presentar el informe anual de gestión. Estas atribuciones vienen acompañadas de la obligación de los órganos públicos de colaborar con la labor desarrollada por la Defensoría. La Defensoría del Pueblo, en la ley orgánica, veamos de qué se trata. Más de 2 años después de la incorporación de la figura del defensor del pueblo en nuestra Constitución, el Congreso de la República aprobó su ley orgánica, la 26520, que la publicó en agosto de 1985. Y este dispositivo estableció disposiciones relacionadas a la organización, órganos de la institución y facultades del defensor. Y señala que la Defensoría cuenta progresivamente, contará, decía la ley,
con oficinas en cada capital de departamento. Asimismo, el Defensor del Pueblo, decía, contará con adjuntos al Defensor del Pueblo, los cuales representan al Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Para el cumplimiento de su labor, la Defensoría goza de funciones y atribuciones en la promoción y la protección de los derechos humanos. Para realizar esta tarea, la Constitución y la ley establecen que la Defensoría emite decisiones no vinculantes cuyo incumplimiento no es pasible de sanción. Es decir, no desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Si el Defensor del Pueblo carece de poderes coercitivos o jurisdiccionales, ¿dónde entonces reside la fortaleza de la Defensoría del Pueblo? Su fortaleza radica en su capacidad para convencer y persuadir. La característica especial del defensor radica en su configuración como una magistratura moral o de persuasión, no vinculante, cuya fuerza radica en la autoridad moral de los juicios y resoluciones que emite. El jurista alemán Christian Grunhagen define a la magistratura moral como el marco que precisa y caracteriza la potestad de la Defensoría del Pueblo para persuadir y prevenir a través de sus pronunciamientos. Esta tarea corresponde al ámbito de la conciencia de los seres humanos antes que a las normas positivas y por ende la magistratura moral se afirma a través del convencimiento que brinde a los ciudadanos y de la coherencia de los pronunciamientos, sugerencias y acciones que contienen su propia doctrina. Aunque las actuaciones de la Defensoría del Pueblo no tienen carácter sancionador, sus resoluciones se imponen y son eficaces gracias a su fuerza moral y su capacidad de generar respaldo social. Y no solo eso, algunos letrados observan en el ejercicio de sus funciones la facultad de establecer criterios de alcance general de manera indirecta. Este es el caso del propio doctor Castro, anteriormente mencionado, que señala que el Defensor del Pueblo ejerce una función normativa de manera indirecta. Y esta función se realiza cuando conduce investigaciones, recomendaciones o informes a partir de los cuales es posible extraer disposiciones normativas. De la misma manera, el Defensor del Pueblo ejercita la función normativa al evaluar los actos de gobierno a la luz de estándares vinculantes y no vinculantes. En el primer caso, del defensor exige interpretar la ley y al realizar esta tarea contribuye con el desarrollo de principios legales. Por otro lado, la aplicación de estándares no vinculantes implica el desarrollo y codificación de nuevos criterios a fin de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así es posible resumir la labor de la Defensoría señalando que se caracteriza por defender los derechos ciudadanos y ayudar al Estado a solucionar sus problemas en la gestión pública y que para ello su fortaleza radica en su capacidad para convencer, persuadir y ejercer la función normativa de manera indirecta, pues el ombudsman carece de poderes coercitivos o jurisdiccionales. A pesar de su importancia democrática, en los más de 20 años de existencia, el Congreso ha tenido dificultades para la elección de los defensores del pueblo, siendo el primer defensor elegido mi gran y querido amigo ahora ausente, el doctor Jorge Santisteban de Noriega. Nosotros confiamos en que esta conducta del Congreso se revierta porque no es correcto ni está bien que coloquen en estado de indefensión a todos los peruanos, al no elegir, como es su obligación constitucional, permanentemente y cada 5 años al defensor del pueblo. Conviene mencionar 3 factores que, en mi opinión, ayudan a la realización de una gestión defensorial eficiente. Primero, el carácter y la experiencia de la persona designada para liderar la institución, vinculada íntimamente con la magistratura moral antes señalada. Segundo, un entorno democrático para el ejercicio de sus funciones y finalmente la labor defensorial que debe realizarse mediante alianzas con el sector privado. Por un lado, en cuanto al carácter y experiencia del defensor, Linda Reif, profesora de la Facultad de Derecho en la Universidad de Alberta en Canadá, señala que ese funcionario o funcionaria debe tener experiencia en asuntos de derechos humanos y experiencia administrativa. Resalta que el designado goce de credibilidad, tanto desde el punto de vista del público como del gobierno, y finalmente debería ser políticamente neutral. Por otro lado, Guillermo Donald, un prominente cientista político argentino, argumenta
que los mecanismos horizontales de rendición de cuentas, como lo es la Defensoría del Pueblo, solo pueden ser eficaces en gobiernos que gozan de un Estado de Derecho democrático, ya que en su ausencia el trabajo puede ser obstaculizado por actores estatales que pueden verse amenazados con su trabajo. Y el tercer criterio señala que la Defensoría puede incrementar su efectividad en la medida en que desarrolle una relación de colaboración con instituciones de la sociedad, como organizaciones sin fines de lucro, las iglesias y los medios de comunicación, para facilitar el cumplimiento de los mandatos de la institución. La información que comparto hoy con ustedes no es puramente descriptiva, al contrario, nace de mi experiencia personal de estos 5 años en la Defensoría del Pueblo, desde el año 2005 hasta entrado el 2011. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de servir al Perú como defensora de los derechos de todos los peruanos. Esta fue una privilegiada oportunidad para conocer de cerca sus necesidades y al mismo tiempo comprender el desafío que implicaba representar y dirigir una institución nacional con independencia, rigurosidad, compromiso con la consolidación democrática y sobre todo con una convicción inquebrantable por la defensa de los derechos fundamentales. Está mi tiempo ya, Sí. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Merino. Gracias. Bueno, a continuación me corresponde presentar a un apreciado colega y amigo, Walter Areván Peralta, quien es magíster en Derechos Humanos, profesor principal y ex decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha prestado servicios en la Defensoría del Pueblo del Perú, donde le correspondió asumir funciones de defensor del pueblo entre noviembre del año 2000 hasta septiembre del año 2005. Posteriormente, fue ministro de Estado en el Despacho del Interior hasta junio del 2014. Dejo con ustedes al doctor Walter Areván Peralta. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, y también agradecer, por supuesto, a la Academia Peruana de Derecho, en especial a sus directivos, al doctor Raúl Ferrero, presidente de la Academia, a ti, Osvaldo, al doctor Javier de la UNDE, que me transmitieron la invitación, y saludar, por supuesto, y la oportunidad de estar junto a Beatriz Merino y al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, porque creo que efectivamente tratar o abordar este tema también convoca mucho la experiencia de lo personal. Y déjenme señalar en este sentido que si bien el tiempo es corto, no hay manera de poder entrar a mayores detalles, yo trataré más bien de establecer algunos de los hitos que me parecen relevantes de mi paso por la Defensoría del Pueblo, y esto tiene indudablemente algunos sesgos. Ahora, inevitablemente voy a retomar algunos de los puntos que ya Beatriz ha planteado, pero simplemente para hacer un énfasis especial, dado que tienen que ver con estos aspectos que van a los que hice antes referencia. Y por último, quisiera también, si hay oportunidad, dejar planteados algunos temas que creo que deben ser debatidos en torno a esta institución, pero no por supuesto hoy día, sino más bien más adelante, pero cuestiones que creo vale la pena que se aborden. Yo debo señalar que en efecto, como se ha dicho ya, y me incorporé a la Defensoría el año 96, en julio del año 96, o sea, muy pocos meses, creo que en marzo o abril había sido elegido el primer defensor del pueblo en el Perú, Jorge Santiesteban de Noriega, y me tocó acompañarlo como su primer adjunto, y esta función la cumplí hasta noviembre del año 2000, cuando él renuncia al cargo, y claro, por mandato de la ley orgánica asumí funciones de defensor del pueblo y permanecí en ellas. No voy a entrar ahora a todos los detalles de lo que hubo en el interín, pero hasta en realidad noviembre del 2005, que es cuando Beatriz, que ya había sido elegida en septiembre, pero vivía fuera del país en ese momento, se incorpora y asume el cargo en noviembre del 2005 en la Defensoría del Pueblo. Bueno, han sido entonces casi 10 años de una experiencia muy importante para mí, y creo que para quien haya pasado por la Defensoría del Pueblo, cualquiera haya sido la función que le haya tocado asumir, y por eso les decía, este es un tema no solo interesante, sino para varios de los presentes aquí, estoy seguro, apasionante, ¿no? En esa experiencia entonces me ha tocado trabajar, compartir y ser testigo en diferentes cuestiones, por supuesto, de distinta envergadura.
Yo contaré como anécdota que lo primero que hubo que hacer es buscar un local para la Defensoría del Pueblo, porque el que le habían ofrecido a Jorge Santisteban era el que ahora ocupa el Tribunal Constitucional. Pero cuando él se enteró de que esta casa, esta casona, era denominada como la Casa de Pilatos, rechazó de inmediato la posibilidad de que la institución se estableciera allí, y hubo que esperar a que pudiera ya disponerse del inmueble que actualmente ocupa, ¿no? En el Jirón Ucayali y en la esquina con Azángaro. Mientras tanto, tuvimos que trabajar durante varios meses en lo que fue el local del Banco de la Nación, ahí en Colmena, ¿no? Este local que fue siniestrado en las épocas convulsionadas del año 2000, me parece. Bueno, desarrollar una institución o construirla desde cero tiene enormes dificultades, pero al mismo tiempo también presenta grandes posibilidades, y esto fue lo que creo, para mí, marcó mucho esa experiencia o este paso por la Defensoría. A este diseño general que Beatriz muy bien nos lo ha presentado de cómo está concebida la institución del Ombudsman y cómo ha evolucionado, ¿no? Desde Europa, cuando era una función más de supervisión de la administración, se produjo este cambio tan importante cuando en España le introducen en la Constitución del año 78 el mandato también de proteger derechos humanos. Esto sonaba un poco distinto, disonante incluso, a lo que era la concepción tradicional del ombudsman europeo. Pero el modelo español, que es el que finalmente se recoge en la experiencia de América Latina, todavía hace mayor énfasis en el nombre, perdón, no solo se refleja en el nombre, pero es en el componente de derechos humanos. Así vemos que varias de las defensorías en Centroamérica, por ejemplo, casi todas surgidas después de conflictos internos o a la caída de dictaduras, y esto a fines de los 80 y década del 90 sobre todo, son instituciones que se denominan así, Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿no? Claro, hay otras variables como las de Costa Rica, Defensoría de los Habitantes, pero en Sudamérica y en las defensorías más fuertes, diríamos Colombia, que es la que se instala primero, es Defensoría del Pueblo, igual en Argentina, y así ocurrió en el Perú. Es un órgano, en la mayor parte de los casos, órgano constitucional autónomo. Esto es muy importante, porque ahí donde no tiene esta calidad, entonces la autonomía de la institución está en entredicho. Y esto hace entonces que esté siempre manteniendo el vínculo con el Congreso, que es quien finalmente tiene que elegir, y no de cualquier forma. Se establece una mayoría calificada, que es lo que a veces ha hecho tan difícil que se pueda llegar a una decisión, 2/3 partes en nuestro caso. Ahora, muy importante el perfil del defensor. La institución de la Defensoría del Pueblo está concebida a partir de quien ejerce el cargo, porque de otra manera no podría cumplir con el mandato que le está señalado en la Constitución. Creo que sobre esto Beatriz ha sido bastante clara, cuáles son las características, las calificaciones, la trayectoria que debe reunir un defensor o defensora del pueblo. Y se ha dicho muy bien, porque la tarea central es calificable como la magistratura de la persuasión. En esto ha habido mucho debate, porque se dice, no, bueno, pero el defensor del pueblo, defensora del pueblo deberían poder ordenar, poder establecer aquello que tiene que ejecutarse. Y alguna gente no la convence de que la autoridad carente de coercio como que no tendría mucho sentido. Pero creo que la experiencia en varios países, y de hecho la experiencia en el Perú, demuestra que la autoridad que proviene de la base ética de la institución y de esta magistratura o el ejercicio de la magistratura de la persuasión es clave, es lo que le da precisamente su particularidad e impide que nadie pueda señalar que la Defensoría del Pueblo está interfiriendo en lo que son competencias de otras instituciones, porque no le disputa sus competencias a nadie, pero lo que tiene es una supervisión general del conjunto del aparato del Estado. En nuestro caso, la Constitución, efectivamente en el artículo 162, dice que el defensor del pueblo defiende derechos fundamentales de la persona y la comunidad, pero también supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, del conjunto de la administración estatal. Y por último, también supervisa la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.
Si uno se pone a, digamos, reflexionar sobre qué está comprendido aquí, difícilmente va a encontrar algo que esté al margen de la función que le toca al defensor del pueblo, lo cual haría prácticamente imposible cumplir con su misión. En realidad, por eso es tan importante que un criterio de actuación de los defensores del pueblo a nivel global es el de la discrecionalidad. En otras palabras, como que el defensor o la defensora del pueblo tiene que escoger sus peleas, porque no puede meterse a todo, ¿no? Hay la necesidad de priorizar, la necesidad de establecer una planificación y también saber dónde tiene que haber incidencia en determinados aspectos que pueden ser para la persona muy particulares, pueden ser como algo muy propio, muy individual, pero sin embargo tienen enorme trascendencia, ¿no? Porque ahí se definen muchos derechos, como ocurre ahora, por ejemplo, con el caso de esta persona que ha planteado, ¿no es cierto?, el derecho a tener una muerte digna, y la Defensoría del Pueblo ha promovido la demanda, y yo creo que eso pone muy bien el ejemplo de lo que corresponde a una institución de esta naturaleza. Pues bien, la concepción de esta Defensoría del Pueblo, entonces, en sus orígenes y en Europa, yo escuchaba, me acuerdo, en alguna de las primeras reuniones en las que me tocó compartir con otros defensores, una reflexión sobre cómo se concibe la institución, que decían, no, bueno, el sistema está hecho para que funcione bien, pero el sistema tiende a veces a ponerse un poco lento. La Defensoría actúa como el lubricante de la maquinaria que hace que esto pueda funcionar mejor, que no haya entonces posibilidad de que se pueda paralizar la maquinaria. Pero les decía o comentaba, ¿no? En el caso de los países de América Latina y particularmente en el caso peruano, el defensor del pueblo se parece más a un tornero, ¿no? Porque lo que pasa en la maquinaria es que no funciona porque no hay piezas. Y hay que fabricar las piezas para poder hacer que esta maquinaria funcione de alguna manera. Y hay que estar entonces permanentemente recreando la institución, haciendo cosas que no estaban previstas en su concepción original. Ya se ha hablado de cuáles son las herramientas, lo que Jorge Santesteban llamaba la batería defensorial. Lo más importante, el deber de cooperación que tienen todas las instituciones para brindarle el apoyo, la colaboración en las investigaciones que desarrolla sobre cada uno de los temas que aborda. La legitimidad en los procesos constitucionales, incluyendo la acción de inconstitucionalidad, la iniciativa legislativa, la legitimidad también para actuar en procesos administrativos, promoviéndolos o sumándose a ellos, ¿no? Y el informe anual, porque el reporte del defensor ante el Congreso de la República es un dar cuenta de cómo se ha comportado la administración en general año a año, y esto creo que de alguna manera ha ido marcando también la actuación de las diferentes instituciones respecto a cómo la Defensoría del Pueblo ha calibrado y ha valorado su actuación. Yo quisiera señalar de que en mi experiencia de esos casi 10 años, la Defensoría pasó por diferentes etapas muy marcadas. La primera del año 96 al 2005, cuando se hace énfasis en la defensa de los derechos que podríamos calificar como civiles y políticos. Fue la idea de atender la situación, sobre todo de las víctimas de la violencia de aquel entonces. Por eso uno de los resultados más importantes, creo yo, que Jorge Santesteban trabajó a pulso fue la creación de la llamada Comisión Ad Hoc y conseguir la libertad de las personas que habían sido privadas de libertad injustamente, acusadas o sentenciadas incluso de terrorismo. Esto fue un tema que costó Dios y su ayuda, fue muy importante, y ahí ejerció esta magistratura de la persuasión, porque hubo que buscar consensos en el Congreso, en el Ejecutivo, con medios de prensa, con organizaciones de derechos humanos y por supuesto tomando en cuenta la palabra de quienes estaban sufriendo esta situación. Creo que fue un trabajo muy importante el que se realizó en aquel momento, pero pronto, conforme el autoritarismo del régimen del señor Alberto Fujimori fue cada vez más claro y evidente, la Defensoría del Pueblo tuvo que tomar las banderas de la defensa de la institucionalidad democrática, porque como se ha señalado, si no hay una democracia funcionando, el defensor del pueblo no puede ejercer sus funciones adecuadamente. Y esto entonces llevó a que rápidamente la institución tomara mucho
vínculo con las instancias internacionales que podrían apoyar esta tarea, y por eso se trabajó tan de cerca con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre todo, y también con la Organización de los Estados Americanos, al punto que la Defensoría del Pueblo hace observación electoral, cosa que antes no hacía ninguna Defensoría del Pueblo en el mundo, y esto contribuyó al informe de lo que hizo la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, que termina en Windsor con la creación en el Perú de una mesa de diálogo entre el régimen del señor Fujimori y las fuerzas democráticas en ese momento, que estaban prácticamente anuladas porque no podían actuar dentro del Congreso por todos los problemas que ya después pudieron quedar perfectamente claros. La Defensoría participó en esa mesa de diálogo y contribuyó a que se pudiera finalmente llegar a la etapa del gobierno transitorio del presidente Paniagua. Ya para ese momento, Jorge se había apartado de la institución y él se va, como dije antes, en noviembre del año 2000. Yo quedé a cargo y en esa etapa estaba el presidente Paniagua con todo el interés de ver qué podría hacerse en estos 7, 8 meses que él tenía por gobierno antes de que se produjeran las elecciones generales para el año 2001. Y en aquel momento entonces algo que teníamos casi encarpetado, pero ya muy trabajado en la Defensoría, era la transparencia y el buen gobierno. Esto nos parecía fundamental. Hasta esa época el secretismo era total en todos los niveles. Por eso, antes que la ley que fue aprobada por el Congreso, me parece que en septiembre del 2001, sobre transparencia y acceso a la información, el presidente Valentín Paniagua promulgó 2 decretos supremos, uno el 018 en el año 2001, en febrero del 2001, que era precisamente sobre acceso a la información y transparencia, y el otro, ya más adelante, en junio del año también 77, fue sobre los portales de transparencia del Estado, obligando a que toda la información pudiera estar a disposición de la ciudadanía. Bueno, esta entonces marcó la segunda etapa, decía, y una tercera ya que la vinculo más a partir del 2001, que fue el hacer énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, y que la Defensoría pudiera trabajar en la definición de políticas públicas con enfoque de derechos, ¿no? Enfoque de inclusión, de justicia y de equidad, como la llamamos en aquel entonces. Bueno, quiero entonces dejar ahí la presentación, además ya estoy en el tiempo, pero antes de terminar, señalar sí que a pesar de que no hubo, por diferentes razones, se frustró una elección en el Congreso entre el 2001 hasta el 2005, ¿no es cierto? La institución no se debilitó como podía pensarse que iba a ocurrir. Creo que creció, se fortaleció y se forjó una mística sobre la autonomía, la necesidad de mantener esta actitud crítica frente al gobierno, a la administración, pero tratando de construir, tratando de proponer, tratando siempre de buscar salidas para atender mejor la situación de los derechos de las personas, y muy fiel a su mandato constitucional. Creo entonces que esta impronta que Jorge le dio a la Defensoría del Pueblo desde sus orígenes ha permanecido y ha crecido, por cierto, con las gestiones posteriores. Y bueno, creo entonces que esta es una cuestión que vale la pena tener la oportunidad de compartirla más. Y decía que como temas a debatir a futuro, son 2 cosas las que quisiera dejar planteadas. Una, que me parece que habría que revisar en una nueva constitución, ahora que se habla de la posibilidad de una reforma, si acaso el defensor o defensora del pueblo tienen que ser necesariamente abogados. No es así en otras partes del mundo y creo que habrían razones de fuerza para considerar que podría abrirse esto para dar peso más bien a la trayectoria de la persona más que a la calificación profesional, que esto podría variar, porque no podemos negar de que la idoneidad no está tanto en la especialización profesional que tiene que estar presente en la institución, pero no necesariamente en quien la conduce. Y el segundo asunto, que es más polémico seguramente, es cómo se elige al defensor del pueblo. A mucha gente yo le he escuchado decir, no, que debe salir del Congreso. Bueno, yo creo que no debería salir del Congreso de ninguna manera. Hay la necesidad de que sea una decisión que finalmente tiene un respaldo político por una mayoría calificada, pero sí creo que podría establecerse que la etapa previa, la preselección en base a un concurso público,
pudiera estar en otras manos. O sea, que el Congreso al final reciba, ¿no es cierto?, una lista corta de entre quienes puede elegir, pero que esta preselección la lleve adelante, por ejemplo, un órgano hoy día como la Junta Nacional de Justicia, o eventualmente una instancia distinta, como podría ser un consejo de ex defensores del pueblo, ¿no?, que son probablemente quienes más preocupados puedan estar de que quien llegue a ese cargo pues cumpla con el perfil adecuadamente. En fin, creo que esto es algo que se puede abrir a debate, pero es un punto que me gustaría dejar planteado como un tema, como dije, que vale la pena discutir más adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Armando, gracias. Bueno, para concluir esta primera etapa, le toca el turno al actual defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez Camacho. Él es, además de ser abogado, graduado en la Universidad de San Martín y de haber llevado muchos cursos de posgrado, ha sido profesor de varias facultades de Derecho y de las escuelas de posgrado. Actualmente se desempeña como defensor del pueblo en el periodo del 2016 al 2021. Presidió la comisión especial encargada del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia del 2019 al 2021. Y en algo que yo recuerdo mucho de él, fue un decano del Colegio de Abogados de Lima durante los periodos 2008 y 2009. Y fue presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú durante los mismos periodos. Dejo con ustedes al doctor Walter Gutiérrez Camacho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a la Academia Peruana de Derecho, a su junta directiva, en especial al doctor Raúl Ferrero, su presidente, al doctor Osvaldo Junskov, que ha tenido la gentileza de invitarnos, saludar a Beatriz Merino y a Walter Albán, quienes me acompañan en este foro. Quiero felicitarlos además porque me parece fundamental la tarea de una institución como la Academia Peruana de Derecho, que asume, se compromete a difundir las ideas. Estas instituciones, como academias profesionales, en este caso jurídicas, es bueno que no estén encapsuladas y más bien que extramuros de sus espacios puedan sacar sus reflexiones hacia la sociedad. Es una tarea encomiable, es una tarea que hay que alentar, es una tarea en la que hay que participar, porque estas son instancias también, sobre todo por la calidad de los integrantes de la Academia Peruana de Derecho, es una instancia pedagógica de altísimo nivel, no porque ahora estemos o esté particularmente yo aquí, sino por los propios integrantes, de modo que hay que felicitar estas tareas. Conversando con Osvaldo y intercambiando algunas ideas sobre cuál podría ser el tema que podría yo abordar en lo que atañe a mi participación, yo le decía, si algo caracteriza la gestión que me ha tocado conducir es la crisis política, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, la crisis. Entonces, habría que hablar, le decía, de la Defensoría del Pueblo en un contexto de crisis. Pero antes de abordar directamente el tema, quisiera muy rápidamente valerme de lo que ha dicho tanto Beatriz como Walter respecto a la estirpe, la naturaleza de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución, en efecto, de estatus constitucional, de origen constitucional, y que tiene en esencia dos funciones fundamentales. Es garante de derechos humanos, pero al mismo tiempo es un supervisor de la buena marcha de la administración pública. Estas dos competencias, estas dos tareas, están íntimamente vinculadas. Y yo las vincularía básicamente con
la eficiencia del Estado. Una de las manidas expresiones que a lo largo de estos años hemos planteado en la institución y también en otras instituciones es que existe una entraña ética en la eficiencia del Estado. El Estado ineficiente es un Estado tan nocivo, tan dañino, tan deleterio como un Estado corrupto. Porque es la ineficiencia lo que ha hecho que tengamos la crisis del oxígeno. Es la ineficiencia la que ha hecho que seamos un país que al día de hoy no tiene vacuna, que al día de hoy no tiene un plan de vacunación. Es la ineficiencia la que ha agudizado la crisis de la entrega de los bonos. Y podría ser un largo rosario, yo no los voy a fatigar con numerosos ejemplos, apenas me quiero aparcar en uno o en dos para tratar de explicarme por qué yo considero que tanto la eficiencia como el carácter de institución garante de derecho están estrictamente vinculados. Quisiera compartir con ustedes probablemente una de mis primeras experiencias cuando llego a la Defensoría del Pueblo. En el 2017, en el verano del 2017, hicimos una supervisión a todo el sistema de salud, porque quisimos remarcar, subrayar, como una de nuestras principales tareas, la supervisión de los servicios públicos y particularmente el servicio de salud, concurrentemente el servicio educativo, pero hoy nos interesa detenernos un instante en el servicio de salud. En esa supervisión me tocó estar en el Honorio Delgado, en Arequipa. Este es un hospital que tiene más de 60 años de antigüedad. Ya el 2017 tenía 60 años. Y cuando nos paseamos por las salas y conversamos con los médicos se nos acercaban y nos decían: doctor, ¿sabe cuántos años tiene el instrumental médico de la sala de emergencia? 60 años. ¿Sabe cuánto costaría renovar el equipo? No más de 20 millones. Parecía increíble, pero ese ejemplo, se replicaba en todo el sistema de salud. Estoy hablando del 2017. En esa oportunidad nosotros sacamos el informe y hablamos del derecho a la salud, hablamos de cómo se despliega o se desglosa el derecho a la salud, es decir, la oportunidad del servicio de salud, la calidad del servicio de salud, la seguridad del servicio de salud, el acceso a la tecnología médica, el acceso al medicamento, en este contexto, léase vacuna. En ese momento, estoy hablando del año 2017. Entonces, si un Estado no es eficiente, es imposible que cumpla con el mandato de hacer realidad el catálogo de derechos fundamentales. Si el Estado ha decidido, y esta es la posición que tenemos nosotros en este momento respecto a cuál es nuestro rol, si el Estado ha decidido arrogarse la función monopolística de la gestión sanitaria, creo que no solamente es deseable, es exigible que lo haga con eficiencia. ¿Qué significa hacerlo con eficiencia? En el menor tiempo, con la mayor seguridad, con el mayor alcance, al menor costo. Y si aplicamos estos estándares nosotros, por ejemplo, al oxígeno, esta enfermedad tiene que ver con las vías respiratorias. Desde un primer momento se supo. Ya se conocía, ya se sabía en nuestro país que la principal causa de hospitalización eran las enfermedades respiratorias en nuestro país antes de la crisis sanitaria.
¿Qué parte no estaba suficientemente clara? Todo esto nosotros lo señalamos con bastante anticipación, antes incluso de la pandemia. ¿Qué parte no estaba suficientemente clara para el Estado para entender que, por ejemplo, debíamos tener un mapa regional del oxígeno? ¿Qué cosa es un mapa regional del oxígeno? Un mapa que nos diga la demanda de oxígeno en cada región, un mapa que nos diga el stock de oxígeno en cada región, la producción de oxígeno en cada región, de modo tal que con anticipación podamos hacer frente a la demanda del oxígeno. Bueno, nosotros, si no recuerdo mal, fue en mayo o en junio y sacamos el mapa del oxígeno con los limitadísimos recursos de la Defensoría del Pueblo. Hicimos el mapa regional del oxígeno. Hasta hoy, hasta el día de hoy, mientras estamos en esta conferencia, no existe un mapa regional del oxígeno. Y ya estamos en la segunda ola. Entonces regreso a la primera idea. Si el Estado va a asumir el monopolio de un servicio público tan importante como la salud, tiene que ser eficiente. Y la eficiencia pasa por construir información, estructurar información y a partir de esa información la toma de decisiones. Pero no solo eso. El Estado necesita articularse entre sí, porque para ser eficiente no puede estar estorbándose una institución con otra o chocándose una con otra y conspirando, probablemente de modo involuntario, con la consecución de determinados objetivos. El Estado tiene enorme cantidad de recursos. Todos los estados en general, dependiendo, digamos, de qué estemos hablando, pero la mayoría de estados tiene enormes recursos, pero no tiene todas las capacidades. El sector privado también tiene recursos. Por eso es fundamental que el Estado, si va a monopolizar un servicio, se articule y articule esos esfuerzos con los esfuerzos, con las competencias y con los recursos del sector privado. El Estado no puede encapsularse. El Estado no puede cerrarse, encajonarse y romper puentes con el sector privado. Tampoco lo puede hacer con la sociedad organizada. Si el Estado asume esa competencia monopolística de conducir la gestión sanitaria, debe articularse, debe articular con la sociedad organizada y debe articular con el sector privado. En gran parte, este déficit de gestión, este déficit de generación de información, este déficit de articulación es lo que nos lleva a la situación en la que estamos. Y eso me conduce a otro punto. El Estado, Walter hace un momento hablaba de transparencia. Por supuesto, este es un tema clave, fundamental. Transparencia no es decir, ya viene la vacuna. Transparencia es, a la vuelta de la esquina, esto va a terminar. Transparencia no es decir, los contratos tienen cláusula de confidencialidad. Un Estado transparente se somete al escrutinio ciudadano, se somete al escrutinio científico, se somete al escrutinio académico respecto de la toma de sus decisiones, más cuando se trata de salud. Porque están tomando decisiones respecto de nuestra libertad, están tomando decisiones respecto de nuestra economía, están tomando decisiones respecto de nuestra vida. Entonces, a nosotros como ciudadanos, a la Defensoría le interesa saber cuál es el recaudo, cuál es la base objetiva sobre la cual se toman esas decisiones. Y lo hemos demandado en numerosas ocasiones, con oficios, en reuniones en el Consejo de Estado, en comunicados, e incluso hemos llegado a tener que sacar una carta pública dirigida al presidente de la República en agosto de este año.
donde le decíamos que no suscribíamos la tesis del Ejecutivo respecto de que el problema era que lo que sucede es que la sociedad peruana es una sociedad caótica, es una sociedad informal, es una sociedad desorganizada, es una sociedad anárquica. Y en consecuencia, esas son las razones por las cuales estamos como estamos. En el supuesto negado de que eso tuviera algún asidero, esa apenas puede ser una parte de la verdad. Y la otra, es decir, la necesidad de ser eficientes, la necesidad de tener capacidad de gestión, la necesidad de generar información, la necesidad de informar a la ciudadanía respecto de la base de la toma de decisiones para poder involucrar a la ciudadanía. La transparencia no tiene que ver solo con una suerte de contraloría o de escrutinio, tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos, al conocer lo que está sucediendo, van a autoprotegerse, van a tomar sus propias decisiones y se van a implicar e involucrar. Pero concurrentemente también el escrutinio de los colegios profesionales, de la academia y de las otras instituciones, como el caso de la Defensoría del Pueblo, que tiene un rol de supervisión. Por eso la Defensoría decía, no suscribe, no lo hizo con el anterior Ejecutivo, ni lo hace ahora tampoco, la afirmación de que los contratos tienen cláusulas o alojan cláusulas de confidencialidad. Aquí todos somos abogados y todos o la gran mayoría tenemos experiencia en contratos y sabemos perfectamente que una cosa es que un contrato tenga cláusula de confidencialidad y otra cosa es que el contrato sea reservado. Esto tanto es así que ya se informó respecto a determinados contratos que en teoría tenemos suscrito ya compromisos y todavía no se conoce el clausulado. Entonces no era cierto, como se dijo en un determinado momento, de que no se podían revelar el portafolio de contratos, los compromisos contractuales o las fechas. A propósito de las fechas, quiero compartir con ustedes en esta misma línea de transparencia y eficiencia una enorme preocupación. De acuerdo a lo que se ha dicho, el Perú para junio o julio debe haber vacunado 15 millones de ciudadanos. Esto significa un ritmo de vacunación de 200.000 personas. El Reino Unido, 200.000 personas diarias. El Reino Unido está vacunando a razón de 170.000. Israel a razón de 82.000. Estados Unidos a razón de 600.000 diarios. Y China 500.000. Es decir, nos ubicaríamos en el tercer lugar del mundo con esta eficiencia. Nada me hace suponer, porque además no hay información, de que esto sea viable. Absolutamente nada nos hace suponer. En el supuesto de que nosotros vacunáramos a razón de 50.000, llegaríamos apenas a 3,5 millones, más o menos para junio. Por eso es importante la transparencia. Por eso es fundamental la transparencia. Y por eso es fundamental, y aquí voy a tener un matiz con mis colegas, por eso es importante entender, digamos, los nuevos tiempos respecto de qué se entiende por supervisar. ¿Qué entendemos por supervisar? Literalmente supervisa quien está por encima, quien tiene una jerarquía. No es el caso de la Defensoría. Supervisa quien sabe cómo hacerlo. O supervisa el que va a articular algo. El que va a señalar el camino a partir de una determinada interpretación. Supervisa la buena marcha de la administración. Y eso me lleva inmediatamente al siguiente concepto. Es cierto que en nuestra normativa se habla de que nuestras resoluciones no tienen carácter vinculante. Pero yo, por eso digo que aquí un matiz. Tal vez no tenga la vinculatoriedad normativa. Completamente de acuerdo. Tal vez no tenga la vinculatoriedad jurisdiccional, la de una sentencia. También de acuerdo. Tal vez no tenga la vinculatoriedad de una resolución administrativa.
pero no es que no puedan tener vinculatoriedad ninguna. Tenemos que encontrar un contenido a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, porque las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo tienen que ser respondidas, o tienen que ser acatadas, o tienen que ser respondidas. Si, por ejemplo, una institución, digamos, tiene opinión disidente, distante, diferente respecto a la Defensoría, en ese espacio de diferencias se abre un debate. Y es probable que nosotros pudiéramos incluso hasta retirar nuestra recomendación, porque llegamos a la convicción de que estábamos equivocados. Pero lo que no puede suceder es el silencio total. Entonces, me parece, y esto lo dejo a mis colegas para también como tema de reflexión, que tenemos que construir un concepto de vinculatoriedad, no digamos dentro de los parámetros de las resoluciones administrativas o judiciales o las normas, pero sí tiene que tener algún tipo de fuerza que vaya más allá de los conceptos, digamos, histórico tradicionales, que desde luego son muy importantes, pero que tienen que venir aparejados, sobre todo ahora que estamos siendo amenazados, como democracia, estamos siendo amenazados por la corrupción, amenazados por el autoritarismo, la vocación autoritaria de determinados grupos, pero también por la ineficiencia. Porque al mostrarnos como instituciones ineficientes, los ciudadanos no se sienten representados, se sienten alejados de las instituciones. Y surge esta deslegitimidad de la democracia. Hay que recuperar la democracia y una de las maneras es concretando los derechos, y no se podrán concretar los derechos a partir de gestiones ineficientes. Creo que aún me queda un par de minutos, Osvaldo, si me permites. Sí, por favor. Quisiera hacer 2 o 3 acotaciones. La Defensoría del Pueblo, para nosotros en situaciones de crisis sobre todo, es también un contrapeso, un contrapoder. Por eso, todos los pronunciamientos que hemos tenido a lo largo de estos 4 años y meses, este último pronunciamiento respecto a la institución de los generales y esta interpretación laxa que ha habido de la normativa policial, por eso nuestro comunicado en el festinado trámite del indulto a Fujimori, por eso, e inmotivado, por eso también nuestro pronunciamiento cuando se cerró el Congreso, haciendo también una interpretación absolutamente laxa de determinados artículos de la Constitución sobre la denegatoria de la confianza fáctica. Por eso también nuestro cuestionamiento al uso y abuso de la incapacidad moral permanente. Somos una institución que también es un contrapoder, es un contrapeso, pero no solo del Ejecutivo o de las demás instituciones, también del Poder Legislativo. Porque el Poder Legislativo tiene en sus manos el principal acto de poder, que es el acto legislativo. Y solo para poner un ejemplo muy rápido nada más, hace apenas unos días escuché en una entrevista, yo estaba esperando para una entrevista pactada, convenida, y escuché un congresista que dijo, refiriéndose a la ley de promoción agraria, justificando por qué la habían derogado, dijo, hemos descubierto que la ley tenía tales y cuales problemas. La frase, por supuesto, es reveladora, porque un congresista no puede decir, hemos descubierto. Porque una de las funciones del Congreso no solamente es fiscalizar, representar y dar normas, sino hacerle un monitoreo a las normas que ha dado. Porque las normas generan competencias, limitan derechos o dan derechos. Y no es posible que se legisle festinadamente, se legisle por reacción, y el congresista diga, hemos descubierto 20 años después que resulta que la ley pudiera tener algunos problemas. Un congresista, porque estoy hablando del Congreso, no de una persona en particular, un congresista no puede decir hemos descubierto. Porque por eso es que tenemos un código penal de más de 800 modificaciones y 600 y pico de artículos. Porque
vamos descubriendo, sin ninguna base empírica, haciendo uso y abuso del acto legislativo. En fin, son numerosos temas que me hubiera gustado abordar, el tiempo es tan corto, solo terminaré diciendo lo siguiente. Los tiempos que están por venir son tiempos complicados, no solamente desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Un concepto básico, desde mi punto de vista, para un defensor, es entender que los derechos no son gratis. Los derechos cuestan. Los derechos necesitan ser financiados. Por eso, cuando en la época de Betty, cuando se creó la adjuntía de conflictos, me pareció una idea genial, porque no parece muy coherente tener todo un portafolio de varias decenas de millones de inversión y hacer una inversión la más cercana a cero en lo que es la prevención, la gestión de los conflictos, para poder atajar, evitar conflictos que van a entrampar inversiones de todo tipo. Por eso, los tiempos que están por venir son tiempos sumamente complicados, donde la Defensoría va a cumplir un rol muy importante en los próximos años. Y convengo con Betty, con Walter, que hay que tener especial cuidado en quien conduzca la institución, la mirada que tenga, la claridad que tenga y sobre todo entender que todo evoluciona, todo cambia, las instituciones cambian también. Esto lo sabía también muy bien Jorge Santisteban. Sobre estos temas conversábamos largamente en el estudio y él entendía que las instituciones evolucionan porque los contextos evolucionan. Como diría Ortega, yo soy yo en mi circunstancia, pero las instituciones son las instituciones y sus circunstancias. Y es de toda evidencia que las circunstancias históricas han cambiado y no hay más que adecuar la institución a estas nuevas realidades. Gracias. Gracias, Walter. Beatriz Merino, por favor, tal y como les comenté al inicio, tienes 5 minutos para hacer los comentarios adicionales que te hayan motivado esas intervenciones tan interesantes, ¿no? Audio. El micrófono, tenía apagado el micrófono. Sí, muchas gracias. Cada vez que en la vida me ha tocado estar al frente de una institución, he tratado y he tenido como objetivo que al momento de entregarla, esa institución fuese o igual o mejor que aquella que se me había entregado. Y eso sucedió en la Defensoría del Pueblo, para lo cual a mí me tocó construir sobre los valiosos y extraordinarios gestiones tanto de Jorge Santisteban como de Walter Albán. Y para eso me tocó y pude contar con el apoyo de profesionales muy valiosos de la institución, algunos de los cuales hasta el día de hoy incluso forman parte de mi círculo de amistad y de afecto, porque realmente pude conocer, ¿no?, a los jóvenes extraordinarios, llenos de mística, llenos de valores, que constituyen realmente esa institución. Y con ellos pude compartir este deseo de construir o de aportar a construir una institución basada en la defensa de los derechos de las personas, ¿no? Ahora, eso al inicio yo entendí tenía que dotarse de una visión que alineara el comportamiento de todo el personal con un planeamiento estratégico que garantizara la calidad en el servicio, que es indispensable en toda institución moderna. Por eso en esa época me tocó ver el tema de los equipos informáticos, de las instalaciones, etcétera, ¿no? Una especie de relanzamiento de la Defensoría luego de sus primeros 10 años para sus próximos 10 años. Y en eso, una de las cosas esenciales, estuvimos de resultados cuando la Superintendencia de Bienes Nacionales nos dio el local, ubicado entre Ucayali y Azángaro, en el cercado de Lima, y ahora escuchaba con nostalgia las campanadas de San Pedro, contigua a la original sede institucional,
y se hizo la refacción de ese edificio, se equipó totalmente y el Ministerio de Economía y Finanzas de entonces nos otorgó el presupuesto para ello. Después, obviamente, identificamos la necesidad de contar con equipos informáticos para la época de última generación. Y luego tuvimos algunas otras instrumentos de gestión, por ejemplo, el defensómetro, que lo hicimos para establecer el grado de cooperación de las entidades, de las entidades estatales con la Defensoría del Pueblo, y tratábamos de monitorear la eficiencia y eficacia en la tramitación de las quejas. En aquella época creamos un centro de atención virtual para que se pudiese tramitar, registrar las quejas, ¿no? En líneas telefónicas gratuitas, por correo electrónico, y recuerdo muy bien que solo en el primer año de gestión el Centro de Atención Virtual atendió a más de 10.000 ciudadanos. Y como recordaba Walter Gutiérrez ahora, efectivamente creamos 2 adjuntillas en mi gestión. Una fue la de niñez y adolescencia y la otra la de prevención de asuntos sociales y de gobernabilidad, y también los programas de promoción, defensa y promoción de los derechos de personas con discapacidad, y el programa de ética pública, prevención de la corrupción y políticas públicas, para tratar de dar una atención especializada a los sectores que se mantenían en el olvido, ¿no? Yo de verdad considero que fue para mí un honor haber recibido este encargo luego de sus primeros 10 años. Trabajé arduamente y creo haber cumplido con haberla entregado como una de las instituciones que aún lo sigue siendo más prestigiadas de nuestro país para el beneficio de todos los peruanos, ¿no? Creo que en realidad toda gran obra, como la Defensoría del Pueblo lo es el resultado de muchos actores, ¿no? Hoy en el Perú, ya lo hemos dicho, la construcción o fortalecimiento de nuestra democracia no es una obra terminada, ¿no? Es una obra todavía en construcción. Yo quisiera, antes de terminar estos breves momentos, mencionar que mi paso por la Defensoría del Pueblo en esos 5 años me cambió como persona, me cambió como ser humano. Yo creo que me hizo una mejor persona. Y quisiera mencionar a algunas personas que yo creo iluminaron mi vida y que la cambiaron para siempre, ¿no? Esos seres superiores que a veces se cruzan en nuestras vidas y que se cruzaron en mi vida cuando yo estaba en la Defensoría del Pueblo. Y solo voy a mencionar a 5, pero también había muchos más. Yo los aprendí a los 5, aprendí a conocerlos, aprendí a admirarlos y aprendí a quererlos. Y quiero mencionar a Pilar Col, ¿no? Yo solía decirle a Pilar: tú eres la verdadera defensora del pueblo, Pilar, que venía frecuentemente y me nutría con sus consejos, con su ética, con su moralidad, con su vida extraordinaria. Me llevó a todos los penales con ella, a visitarlos. Y una persona, un ser superior. Quiero recordar a Santiago Manuín, ¿no? Un líder indígena que cayó en los primeros momentos de la tragedia de Bagua y que posteriormente pude conversar con él y que demostró ese liderazgo de las comunidades, ¿no? En ese caso, las comunidades Aguajún, y que tenía todo mi respeto y todo. Quiero mencionar a la Madre Covadonga, en Ayacucho, a la Mamá Angélica y a la Madre Covadonga, que me enseñaron lo que significa dedicar una vida a lo que es la defensa de los más pobres y los más vulnerables, ¿no? La Madre Covadonga me decía: si logras sacarle una sonrisa a un niño pobre o una persona en dolor, eso ya habría justificado ese día de tu vida, Beatriz. Y obviamente también a nuestro querido padre Lancier, ¿no? Que fue tan fundamental en la creación de la Defensoría del Pueblo. Todos ellos son personas que iluminaron mi vida, que me cambiaron, que para siempre, que me hicieron una mejor persona. Y quiero finalizar diciendo que de todos los trabajos que he tenido en mi larga vida, el que me hizo más feliz fue el de la Defensoría del Pueblo. Y lo logró porque me permitió servir a los más vulnerables, ¿no? Además, incluso hoy día, solo el prepararme y poder ver a mis amigos como Raúl Ferrero, Osvaldo Junco, y también a Walter, a los 2 Walter, ¿no? Al Albán y a Walter Gutiérrez, ya me ha alegrado en medio de esta pandemia que tantos dolores nos trae, ¿no? Y claro, llegamos pues al Bicentenario con un Estado
para el que los ciudadanos tienen a veces desconfianza y pesimismo, ¿no? Y eso eso yo creo que compromete a las que serán esta y las gestiones posteriores también de la Defensoría del Pueblo. Porque tiene razón Walter Albán, yo creo que seguimos todos mirando con ese cariño entrañable siempre a la institución, ¿no? Y yo creo que es indispensable lograr esa misión defensorial de hacer un Estado a la altura de nuestros valores, de nuestros ideales, ese Estado eficiente del que habla Walter Gutiérrez, y crear de alguna manera esa patria invisible, ¿no? De los que nos hablaba Basadre, para que en ella encuentren su sueño realizado de una sociedad justa, con derecho y con igualdad de oportunidades todos los peruanos. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y por favor, Walter Albán, te toca tu turno. Sí, bueno, muchas gracias. Y sí, para cerrar, bueno, se me venían varias cosas a la cabeza, pero yo hice referencia a la necesidad de que el defensor o defensora del pueblo escogieran bien sus batallas, ¿no? Por el hecho de que hay tanto por hacer en un país como este y un campo de competencias también constitucionalmente amplísimo, de forma que todo pareciera que finalmente tiene que ver con la actuación del defensor o defensora. Yo recuerdo que don Joaquín Ruiz Jiménez, que fue el primer defensor del pueblo en España, cuando le preguntaban cómo es la defensoría, cómo se entiende, porque claro, acá en América Latina no se había todavía conocido mucho la figura, él decía, fíjense, cuando a mí me eligieron defensor, o sea, tampoco en España es que se conozca claramente, un día a las 3 de la mañana me llama una señora que era de una familia, bueno, notable y muy acomodada en Madrid, ¿no? Para decirme que había un problema serio, que a su hijo lo habían detenido en una comisaría. Y entonces yo le dije, bueno, señora, ¿pero de qué se trata? ¿Por qué fue la detención? Bueno, parece que ha estado en una discoteca, ha habido un disturbio. Y le dice, pero señora, entonces lo más probable es que en muy pocas horas va a quedar libre. Sí, pero yo quisiera que usted vaya. En ese momento le dice, señora, yo entiendo que usted probablemente tiene a los mejores abogados de Madrid a su disposición, de manera que podría recurrir a ellos. Y ella le respondió, oiga, pero a mi abogado no lo voy a llamar a las 3 de la mañana, pues, ¿no? Y la idea era que el defensor estaba en la mano para todo. Y recuerdo cantidad de casos, no voy a mencionar uno en especial, de gente que iba a la defensoría, no porque su pedido fuera exagerado o ilegal, probablemente tenía bases para argumentar, pero no eran la prioridad para la defensoría. Había que escoger dónde poner el cuidado, el énfasis, la dedicación y los escasos recursos de una institución así. Y creo que eso ha continuado y seguirá siendo un reto permanente en la institución, ¿no? Pero por eso los informes defensoriales, ¿no? Que los ha recordado muy bien Walter hace un rato, son, yo creo, el compilado de lo que ha sido la historia de esta institución a los 20 años. No siempre se han atendido, porque son informes defensoriales donde hay diagnóstico, hay análisis de la situación, hay conclusiones y hay recomendaciones diferenciadas, porque no es que se diga se recomienda en abstracto, no, se le pide a tal entidad que haga esto, se le pide a tal otra que haga aquello, se pide a tal otro, en fin, se hacen una serie de propuestas en buena medida que muchas veces no han sido atendidas, pero creo que si se hiciera un estudio sistemático de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ahí donde fueron atendidas han dado excelentes resultados. Y donde no se hizo queda como el registro de aquello que está por hacer en el país. Creo que la Defensoría ha dado muestras de su actuación, por ejemplo, en lo que yo pude apreciar más cerca, la investigación sobre la anticoncepción quirúrgica voluntaria, lo que era el servicio militar obligatorio, que por propuesta de la Defensoría del Pueblo se convirtió en servicio militar voluntario. La cuestión de los conflictos, por ejemplo, un tema tan importante, nos marcó a propósito del caso Ilave, que probablemente ustedes recuerdan también, del alcalde que fue asesinado en Ilave, pero que tenía mucho que ver con esta manera de ejercer autoridad sin rendir cuentas, sin pensar de que la gente tenía derecho a exigir la información, etc. Ahí se condensaron una serie de problemas, pero lo que como defensoría se pudo advertir es que era necesario hacer un seguimiento permanente de estos conflictos que estaban latentes en todo el país.
Y creo que desde ahí la Defensoría presta un servicio que no siempre ha sido bien valorado por quienes tendrían que haber tomado decisiones sobre esta cuestión, porque de haberlo hecho, muchas muertes, muchos sufrimientos, afectaciones se hubieran podido evitar. Hay, en fin, informes de la Defensoría ya de los años de Beatriz, de Walter, que tienen que ver con salud, con educación, con seguridad ciudadana. Yo diría que ahí está lo que que quienes postulan al gobierno en este momento deberían darle una lectura a esos informes y ver cuánto podrían tomar de lo que está por hacer todavía en el país. Finalmente, creo que ahí hay una guía práctica, entonces, de todo lo que convendría al Perú. Y yo creo que es una institución que ha ganado enorme legitimidad, haciendo eco de esto que se señaló como la magistratura de la persuasión. En un país con tan débil institucionalidad, es, creo, algo que hay que darle todo el valor, el peso que tiene el que una institución de 20 años o con 20 años escasos, con tan pocos recursos, haya podido ganar tanto en la ciudadanía del Perú. Creo que, por supuesto, siempre habrá mucho por hacer, pero creo que esta es una de las pocas instituciones que ha construido a pulso esa legitimidad y que le da la fortaleza para que sus decisiones finalmente sean vinculantes en el sentido que lo plantea Walter, ¿no? Es decir, no podemos hacer que tenga la manera de ser ejecutadas como un mandato jurisdiccional, pero precisamente la Constitución literalmente dice que es mandato del defensor o de la Defensoría del Pueblo supervisar. En otras palabras, está dándole otra connotación, otro significado a esta autoridad que normalmente se toma como una cuestión vertical. No, acá es más bien como quien tiene la autoridad moral para poder señalar dónde las cosas no se están haciendo bien y cómo deberían corregirse. Creo que hacia eso hay que apostar y fortalecer más entonces esta dimensión ética tan importante y tan particular o sui generis para la Defensoría. Finalmente, como ha dicho Beatriz, yo guardo también enorme cariño, recuerdo de estas personas y varias otras que ella también dice, ya no había manera de mencionar ahora, el propio Jorge, por supuesto, y a mí me da gusto cuando en diferentes lugares me encuentro con ex trabajadores o comisionados, comisionadas de la Defensoría del Pueblo, porque es como que ha sido un semillero y encuentro a muy buena gente ejerciendo muy bien funciones, siempre comprometidas con esa mística que se construyó desde una institución como la Defensoría. Quiero también entonces rendir homenaje a esos equipos y bueno, agradecer una vez más a la Academia y la posibilidad de haber estado compartiendo esta mesa con Beatriz Merino y con Walter Gutiérrez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. Y para finalizar, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, por favor. Sí, gracias. Una de las tareas que nos hemos impuesto es tratar de, justamente en base a ese magisterio de la persuasión, que no solamente hay que ratificarlo, sino que hay que proyectarlo y fortalecerlo, es la rendición de cuentas. El discurso que el presidente de la República realiza el 28 de julio es una rendición de cuentas. Pero si ustedes analizan los discursos, no parece ser ese el carácter del discurso. Es un repertorio, una larga lista de objetivos que supuestamente va a cumplir y acciones que supuestamente ha concretado. Pero bien analizado, la gran mayoría de discursos no son precisamente una rendición de cuentas. Y desafortunadamente, muchas de las instituciones no tienen esa práctica. Por eso nosotros, al terminar el año, hicimos una rendición de cuentas de la Defensoría del Pueblo, y no me refiero a la rendición de cuentas que hacemos siempre en el Congreso, me refiero a la rendición de cuentas que ahora se revelaba urgente, se revelaba impostregable, a raíz de la crisis sanitaria. ¿Qué hizo la Defensoría del Pueblo a lo largo de estos más de 10 meses de
crisis sanitaria. Y ahí nosotros mismos nos sorprendíamos que prácticamente 24, 48 horas después de decretada la emergencia sanitaria, de decretada la cuarentena, decenas y luego cientos de comisionados ya estábamos en la calle. Ya estábamos por todo el país, articulando, supervisando, con riesgo de la salud, de la integridad de los comisionados. Por eso, yo también me sumo al reconocimiento del capital más importante que tiene esta institución, que es su capital humano. Y ahí están los informes a los que tanto Betty como Walter aludían, que a lo largo de los 20 y tantos años se han sacado y también durante esta gestión. Un informe que nos parece emblemático, por ejemplo, el informe de Derecho al Retorno. Cuando había confusión, recuerdo en el propio Consejo de Estado, respecto de si quienes estaban, los cerca de 50.000 peruanos que estaban fuera del país, se les permitía regresar o no, fue la Defensoría del Pueblo la que alzó la voz, sacó un informe, pero no solamente eso, articuló con la Cancillería para que miles, decenas de miles y cerca de 40.000 peruanos regresen al país. Esto no lo voy a comentar aquí, yo lo tengo escrito en mi bitácora personal, pero ahí hubo una gran confusión. Y incluso a veces el miedo, el temor, esta confusión, esta falta de claridad puede llevar a creer que podemos encastillar al país y proscribir y afectar determinados derechos. Por fortuna luego llegó la claridad, la tranquilidad y se cumplió, se aceptó las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. También están los informes que hicimos sobre educación, salud, en fin, son muchísimos informes a lo largo de estos meses. Pero yo quería decirles que al final al ciudadano probablemente no le interesen como le interesa a un grupo determinado estos grandes discusiones, grandes debates respecto de categorías, figuras legales, instituciones. Para él la democracia se define en el día a día, en la salud, en la educación, en el transporte, en la cobertura de Internet, hoy más que nunca, porque no tener Internet es no tener trabajo, no tener salud, no tener educación. Allí se define si tengo una democracia o no, si la democracia me sirve, me representa, en ese día a día. Por eso convengo que esas son las batallas que hay que luchar, las batallas que hay que encarar. Así como hay que abordar batallas particulares, singulares, una determinada acción de inconstitucionalidad o un amparo para demandar el respeto de la muerte con dignidad, también estas batallas son batallas que implican la vida de millones de personas y más en estos momentos. Entonces, ese magisterio de la persuasión tiene que venir acompañado con un esfuerzo que ahora tenemos que hacer por darle contenido a la democracia. Y ese contenido, para mí, para nosotros, ahora está vinculado a que el Estado tiene que ser eficiente. De ahí el vínculo entre Defensoría, garante de derechos, pero supervisor de la buena marcha de la administración. Porque si la administración no funciona, no hay derecho. Esta es una ecuación muy clara en la Constitución para nosotros. Y me alegra que compartamos en lo esencial esta mirada. También comparto este aspecto que ha introducido Betty, cuando dice, uno cuando llega a una institución se debe imponer la tarea de que cuando se vaya, algo considere, de repente en su propia subjetividad, en el caso de la mía, que en algo hemos contribuido, en algo la hemos dejado un poco mejor. En el último CAT,
de la Defensoría, yo les hablaba a los comisionados y les decía, cuando uno tiene una relación honesta con una institución, uno probablemente quiere cambiar la institución para mejor. Pero eso sí, corre un riesgo, que la institución también lo cambie a uno. Tiene razón, Beto. Esta institución, creo que a todos los que hemos pasado por aquí nos ha cambiado. A mí también me ha cambiado. Y para bien. Yo he encontrado otras dimensiones de mi propio itinerario vital, de mi propia existencia, con esta institución. Yo vine con el propósito de hacer cambios, y algunos de esos cambios creo que los he logrado introducir para bien, pero la institución tiene un calado, un músculo espiritual tan fuerte que también te cambia. Y por lo tanto, a mí también me ha cambiado de manera positiva. Gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, obviamente para concluir esta magnífica presentación, le corresponde a nuestro presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Raúl Ferrero Costa, darle las palabras de agradecimiento. Adelante, doctor. Bueno, muy agradecido a los tres disertantes, comenzando por Beatriz, siendo la dama, y siguiendo por los dos que han continuado con una exposición muy clara. Yo lo que creo es que el reto es muy grande. Hay una preocupación que me salta un poco a la vista de un tema que habló el actual defensor del pueblo, y este tema de efectos vinculantes, ¿no? Yo me temo que la Defensoría tendría problemas de ejercer esos efectos vinculantes, que por la concepción con la cual se ha pensado en la Defensoría del Pueblo, desgraciadamente va a ser muy difícil que nuestro Congreso quiera darle efectos vinculantes a muchas de las cosas que podría hacer y que podría eficientemente construir la Defensoría del Pueblo. Pero de todas maneras creo que lo importante es ser optimistas, mantener siempre la idea de que las cosas sí pueden cambiar. Eso es lo que veo en el espíritu de ustedes tres, tanto de Beatriz como de Walter Albán y de Walter Gutiérrez. Y finalmente decirles que para nosotros como institución es muy grato tenerlos en esta visita y decirles que así como ustedes nos tenemos una gran esperanza es que las cosas en el país puedan cambiar. Y creemos que sí pueden cambiar en la medida de que gente buena y gente con espíritu y con dinamismo se anime a participar y asumir responsabilidades. Lo que sé que es muy difícil para muchos, lo comprendo perfectamente, pero creo que si nuestra juventud no tiene esa decisión, es muy poco lo que se puede esperar para el mañana. Y finalmente, insistir en algo que yo siempre menciono, y es que yo sí creo que se requieren algunas reformas constitucionales, pero la más importante para mí es que regrese, y lo digo porque enseño Derecho Constitucional, que regrese el curso de educación cívica, como lo establecía la Constitución del 79, como curso obligatorio para que los jóvenes aprendan y sepan qué cosa es la democracia. No lo saben, no lo saben. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para anunciarles que nuestras próximas conferencias serán el martes 26 de enero a las 7 p.m. Esperamos contar con su asistencia y los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _ página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos. Adiós, gracias. Gracias. Muchas gracias.